Bienvenidos a una edición especial de Ver a su manera desde Washington, con un representante muy especial también que tenemos acá, porque todo el mundo lo ha conocido en un rol distinto, el de consultor político, el de manejo de crisis, el de asesor presidencial, el de analista de la CNN por más de 20 años, el de destacado profesor y académico allá, acá, en varios países, sobre sus temas de especialidad. Pero en el Ecuador empezó a trascender primero, aunque él no quería que se supiera en exceso, como consultor asesor del presidente, fue secretario de comunicación en la época más difícil. Y luego comenzó a hacer una gestión sorprendente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Generalmente los bancos de desarrollo, los organismos siempre han sido reacios a apoyar en temas de seguridad, pero en gran parte en función de lo que sucedió en el Ecuador, en el trágico ataque del Canal 10 de hace 2 años y otros hechos que se dieron en todos los países de América Latina. Recordemos las marchas que se dieron en el Perú en los últimos meses, que terminan básicamente con la transición democrática en el gobierno y otra serie de situaciones sumamente graves en los cuales se ve con total claridad que existe un crimen, una organización criminal internacional, y por lo tanto se realizó la cumbre de Guayaquil, donde el Banco Interamericano de Desarrollo, con la presencia de su presidente, con el presidente Noboa, dieron un crédito de $450 millones para apoyar en estas iniciativas. Logró sacar adelante en tiempo récord un crédito para temas que usualmente el banco no otorga, seguridad, por un monto que es indispensable, de lo cual hablamos ya en una entrevista veraz. Pero que quede esto como antecedente para los próximos 60 minutos con Roberto Isurieta, examinar la relación del Ecuador con el banco, el papel vital que cumple el BID en nuestro país y la claridad de proyectos que está ahora impulsando. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Agradecemos el apoyo de Interagua, 25 años con Guayaquil. Desarrollo, calidad e innovación. Gas natural, menor gasto público, más crecimiento económico. Ban Ecuador, Crédito PYME. Economista Isurieta, bienvenido. Gracias por su tiempo y por abrirnos un espacio en su apretada agenda. Empecemos con una breve definición suya sobre cuál es el estado en este momento de la relación de Ecuador con el Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un gusto recibirte de nuevo aquí, Carlos, en esta institución que tú bien conoces. Es un gusto poder hablar con la audiencia del Ecuador, en la cual podemos conversar sobre qué rol cumplimos, en este caso el BID. El BID es en realidad una institución que le acompaña al Ecuador en un proceso de reformas con una visión de crecimiento. Entonces, así es como lo vemos nuestro trabajo, y realmente estoy muy agradecido, primero, de esta oportunidad de tenerte, pero muy agradecido de poder contarles a los ecuatorianos todo lo que el BID puede hacer, todo lo que el BID está haciendo, todo lo que el BID va a hacer por el Ecuador en una serie de programas que tenemos en carpeta. Vamos a detenernos en eso entonces en el tiempo que viene. Fíjense los dos elementos claves que acaba de poner Roberto Isurieta. Reformas con visión de crecimiento. Si de nada sirve cambiar, transformar mecanismos, instituciones, regulaciones, que a la vez no propenden a la única forma a largo plazo de disminuir la pobreza.
Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos a esta entrevista de Vera a su manera desde el BID en Washington con nuestro representante junto con Chile en el directorio principal, Roberto Izurieta. Roberto nació en el 63, tiene 63 años, es de Montevideo, Uruguay, por si acaso su origen de nacimiento. Es nuestro embajador en Chile desde el gobierno anterior. Es economista de la Católica, tiene un Master of Arts in Political Science and Speech Communication of Southern Illinois University, ciencia política y comunicación, entre otras cosas. Es un Master of Arts in Political Management, en cambio, en la George Washington University de Estados Unidos. Sigo, se me acaba el tiempo y por fin. Empecemos entonces por lo sustancial. ¿Qué proceso de reformas en el Ecuador estamos impulsando con el BID? Está enmarcado de todo lo que ha pasado en el Ecuador, sobre todo en estos 2 años. El presidente Noboa asume la presidencia de la República en una circunstancia muy particular, donde pocas personas le apostaban al Ecuador. Que venía de una historia acá tengo uno de los primeros retos que tuve, fue pasar la evaluación de básicamente los 5 años anteriores, y la calificación era muy mala. Estábamos en una situación muy difícil porque la evaluación que hacían los inversionistas del Ecuador de los últimos años era realmente mala, y nosotros teníamos que acudir donde los inversionistas, de los cuales los blancos somos parte de los inversionistas, a decir, no, el Ecuador tiene un camino, el Ecuador está reconstruyendo sus cuentas públicas, tiene un sector privado muy energético, y el Ecuador puede salir de ese hueco en el que estamos y puede crecer. Pero nada de esto no es fácil. ¿Mala por qué? Donde tengámonos ahí un poquito. ¿Por inestabilidad política que ha sido consustancial a nosotros? ¿O también por el otro problema, mínimo o a veces retroceso, crecimiento económico? Hay un indicador que a mí me parece que nos ayuda a entender la posición en la que está el Ecuador comparativamente con los otros países, y es el riesgo país. Ajá. El riesgo del Ecuador era muy alto. ¿Qué significa eso? Que si tú eres inversionista, estás corriendo un enorme riesgo en ir al Ecuador e invertir en el Ecuador. El riesgo país estaba a altos niveles. Y eso significa 700 puntos. Que la tasa de interés, la tasa de interés está relacionado con el riesgo país, dicho de manera simple. Y se siente acá y repercute allá. Porque alguna gente no entiende el valor. Dice, ha bajado el riesgo del país por primera vez a menos de 400 puntos. ¿A mí en qué me ayuda? Porque si el riesgo país está en 17 puntos, no vas a conseguir un crédito para comprarte el auto, la refrigeradora o la casa por menos de 25. Entonces, lo que tienes que hacer es bajar el riesgo país para que entren inversores a nivel de crédito o para empresas. Porque lo mismo pasa por una empresa. Si yo quiero invertir en el Ecuador como empresario, inversión extranjera, yo quiero invertir en el Ecuador, y el riesgo país 17 significa que yo estoy corriendo un riesgo muy alto. 1, 2, significa que yo tengo que sacarle de utilidades para yo mantener mi capital de alrededor de 30%. Uh-huh. Entonces, sea o por tasa de interés, por retorno, que van a sacar sus utilidades, están pidiendo 30%. Ahora, eso no es sano. Volviendo al BID, ¿de qué manera el cambio de actitud, la apertura,
El retomar ciertos créditos, ya veremos, de este $200 millones que a mí me llamó la atención, en el banco fue un elemento que contribuyó a bajar ese riesgo país. Yo le pongo en el marco cuando llega el presidente Noboa en un proceso de todo lo que nos pasó esos 2 años anteriores, llega con un planteamiento serio que dice, vamos a cambiar el país. Yo quiero hacer del Ecuador un país serio que atraiga inversiones. Después tenemos la crisis de el atentado de Canal 10, donde el país reacciona con muchísima seriedad y recibimos enorme solidaridad. Recordemos que ese trágico hecho fue visto por casi todo el mundo. Y la respuesta del Ecuador no fue una masacre, fue el contener, el detenerlo, y posteriormente tuvimos la situación en las cárceles, donde también, si mal no recuerdo, no me acuerdo cuántas cárceles, cuántas personas secuestradas. Entonces el Ecuador le dijo al mundo, tenemos un reto, es de muchos, y vamos a responder con seriedad y profesionalismo. Y de ahí entramos en un proceso, decimos, la seguridad está unida con la economía. Si es que nosotros no trabajamos las dos cosas, no vamos a solucionar el problema. Entonces ahí entramos nosotros. ¿Cómo logra usted un hito? Más que por el monto, porque hay operaciones mucho mayores de $200 millones de créditos del banco acá, por el tema, el ítem, el momento, para sacar en un tiempo, como yo decía, inusual, un crédito de esa envergadura a un tema que no es común, seguridad. ¿Cómo se logra que se entienda eso aquí? Así como el Banco Interamericano de Desarrollo ha entrado en el tema de seguridad, los Estados Unidos obviamente está dando muestras de la prioridad que le está dando de lo que esa amenaza significa no solo a nuestros países, sino al propio. Efectivamente, el hecho que haya estado la secretaria dos veces en el Ecuador, que haya estado el secretario de Estado, lo que dijeron en esas conversaciones es muy importante, no solamente para nosotros, es también importante para los inversionistas, porque en la vida no es tan importante muchas veces el reto que tienes, sino el apoyo y la decisión que has tomado para enfrentar esos retos. En una reunión que tuvo el presidente Noboa con el presidente Ilan del banco, donde con una conversación muy constructiva, donde el BID efectivamente, como único organismo multilateral, toma la decisión de apoyar el tema de seguridad. Apoyar el tema de seguridad en mecanismos de prevención y otra serie de instrumentos donde podemos participar. Porque en última instancia, los retos que tenemos de seguridad, el Ecuador no está solo viviéndolos, no los está enfrentando solo o no debe enfrentarlos solos. Los retos de seguridad que están viviendo nuestros países son básicamente, o tienen muchísimas de las causas compartidas con los demás países. ¿Ese crédito tiene precedentes aquí? No, nosotros fuimos el primero. Y cuénteme cómo se logró eso. Por esta conversación. ¿Y qué dijeron en el directorio cuando se planteó el tema? No fue fácil, fue fácil, porque el presidente del banco, cuando estuvo en Guayaquil, una de las cosas que dijo es, en inglés dijo, we have to go for the money. Guayaquil es sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, organizada por el BID, con la participación de 14 países. Debilitan el Estado de Derecho y nos cuestan 3.5% del PIB regional anual. Nuestro objetivo es cortarle el oxígeno al crimen organizado. En el programa de prevención en América Latina, el BID efectuó 23 operaciones de préstamos por cerca de $3.000 millones a 15 países en materia de seguridad, justicia y energía. En gran parte de ese crédito es cómo podemos hacer para contribuir, para detener los procesos de lavados de dinero internacional que se están produciendo. Entonces, son una serie de áreas que en las cuales el banco sí se siente cómodo participar y se necesita. Este link que me acaba de decir de seguridad y economía. Correcto. Ahora, tengo una confusión respecto al monto, porque
El IES aprobó un préstamo, el BID, perdón, aprobó un préstamo de 400 millones para fortalecer las capacidades institucionales del Ecuador frente a la violencia criminal y los flujos financieros ilícitos. ¿Es el mismo de 200 que estamos hablando? Sí, o sea, el límite es 450, si mal no recuerdo. Ok. Y aquí entramos en un segundo tema que quisiera desarrollar al volver. En mi época, no sé si ahora todavía, había dos problemas básicos con el Ecuador. Uno, gestión, nuestra capacidad bajísima de gestión. Y la segunda razón, el pretexto era, o la explicación, la alta condicionalidad del banco. Los términos en que concede los créditos, largos plazos, bajos intereses, a la vez es muy exigente en las etapas, los cumplimientos de los periodos. ¿Sigue siendo eso un problema? Hemos mejorado sustancialmente, primero en tasa de interés y segundo, hemos mejorado sustancialmente porque ahora en el gobierno lo que tenemos es la ministra de Finanzas viene de planificación. Entonces, para nosotros es muy importante que todo esté interconectado. El presupuesto del Estado tiene que ser un resultado de la planificación y los créditos o las inversiones que se entra al sector público debe estar dentro del marco del presupuesto del Estado y por eso es que se conoce el mayor límite es el techo presupuestario. ¿Qué significa esto? Que los créditos que podemos dar solamente pueden estar dentro del marco del techo presupuestario, el cual se define por una planificación estratégica que tiene que tener el país. Entonces, lo que yo siento y percibo es que todas las piezas de la ecuación están funcionando. Presidencia de la República, Ministerio de Finanzas, planificación, BID, Banco Mundial, CAF. O sea, podemos profesionalmente orquestar el apoyo. Bueno saber eso. ¿En qué hemos mejorado sustancialmente, más allá de la explicación que acaba de dar Roberto Sirieta, lo que trataríamos al volver? Antes, lo olvidaba. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV es 194. Corresponde a Manavisión, en estas dos cableras y todas las demás del país, todas. Gracias a RTU, por eso cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. En eso no hay métrica. En la de Macro Digital, sí. 10,000 más, y estas son estimaciones, aproximadamente en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, que es Candela con K en Manabí, igual frecuencia, 89.3 FM. De la bonita del centro del país, en Riobamba, para el Chimborazo de Topaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos más, esta excelente y creciente relación del Banco Interamericano de Desarrollo con el Ecuador, a través de las respuestas de Roberto y Surieta, quien hemos venido a entrevistar sobre este tema exclusivamente acá. Así que no habrán ahora preguntas políticas, lamento desilusionar. El BID es el mayor financista del desarrollo del Ecuador y el primero en comprender la necesidad de créditos para seguridad. A nuestro país corresponde elevar su nivel de ejecución en vez de cuestionar la alta condicionalidad para los créditos. El periodo de Roberto Isurieta ha batido récords en logros. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
El diésel es caro y contamina más. Hoy existen alternativas más limpias, eficientes y económicas como gas natural. Impulsar la gasificación en el Ecuador es aportar por un futuro con aire más limpio y energía más accesible. Cambiemos hoy por el mañana. Vera a su manera, crítico e independiente. Retomamos esta entrevista de Ver a su manera con Roberto Izurieta, nuestro representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. No sin antes recordarles, ahora sí, recuerdo que era al principio, que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, en todas las calderas que lo reproducen, menos Zapping, ahí es Canal 121. Al día siguiente, 6 de la mañana, Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube, sube apenas termina. En Imbabura y Carchi, Alborada, 90.3 FM, hace el reprise al día siguiente también, para las 6:30. Y Ecotel TV nos pone en sus medios convencionales y plataformas digitales en Loja. En la parte anterior, decía usted una cuestión fundamental. Desarrollémosla ahora. ¿Cómo se ha logrado, no solo en el área de seguridad, sino en otros proyectos, que aquí se comprende y se acompaña, que es la palabra que usted utiliza, el Ecuador, en esa nueva visión de desarrollo? En última instancia, es la decisión soberana de los países de tomar un camino de crecimiento ordenado. En la demagogia política, económica, pueden hablar aire, pero al final del día, todos los países que se han desarrollado, todos los países que han crecido, porque tienen verdaderamente un plan económico de mediano y largo plazo, construido con elementos técnicos de planificación que busquen lo que tú decías en la primera parte del segmento, objetivos fundamentales. ¿Lo hay? ¿Sí lo sienten y lo saben en Ecuador? Dicen que no lo hay. El objetivo es crecer. El objetivo es bajar la pobreza. El objetivo es subir la inversión. El objetivo es que el país crezca. Y el país creció gracias a este plan, porque ya ha dado los primeros resultados. El país ha crecido. El país ha crecido el año pasado, 3.7, bajando la producción petrolera. Por gran parte de los problemas, el Ecuador tomó una decisión soberana de que uno de los pozos principales tiene que comenzar. Mejor dicho, a pesar de que ha bajado la producción. Muy buena la corrección, totalmente. ¿Creció por qué? Porque este plan de crecimiento se sostiene sobre todo en el sector privado. Porque lo que han crecido son las exportaciones del sector privado. Correcto. Y lo mismo, nosotros en el BID acompañamos al Ecuador en la misma línea. Gran parte de nuestros créditos van al sector privado. ¿Cuál es la expectativa suya de crecimiento o cuál es la expectativa del banco que el Ecuador debería tener, más allá de estos niveles 3.7, que es muy valiosa, que supera casi en un punto lo que dijo el FMI, pero que nos queda insuficiente todavía, visto a largo plazo? Más aún usted que vino de Chile, como embajador allá, está al tanto de los indicadores de América Latina, que sabe lo vital que fue para Perú en algún momento crecer al 8%. ¿A cuánto debería crecer el Ecuador? La pregunta tuya sí es muy difícil en este momento, porque si al menos tú me dijeras qué es lo que va a pasar en el Oriente Medio, ya podemos estimar. De hecho, en las últimas sesiones que se han tenido en las reuniones de los multilaterales de hace 2 semanas, todo está inestable. Sumamos lo siguiente, que ese shock que pueda producirse en términos económicos en función de lo que está sucediendo allí no pase a mayores. Es que los ajustes que han hecho asumiendo muy malos escenarios en el Oriente Medio. El Ecuador tiene que seguir creciendo a niveles de más o menos 3% y más. No bajar del 4. 4 es una meta muy difícil. Yo esa pregunta se la dejaría sobre todo a nuestra gobernadora, a la ministra. Peor en este año, que es año electoral. No me preocupa tanto eso. ¿No? O sea, lo que más, no. Es por el panorama mundial que usted lo ve complicado. Correcto. El Ecuador
Decimos claro una cosa. El Ecuador es un país, siempre lo hemos dicho y es real y lo estamos diciendo, es un país de enormes oportunidades. Es un país riquísimo por su diversidad geográfica, porque tiene recursos naturales, tiene un sector privado que es realmente el motor de la economía. En mi opinión, como economista, el problema de la década perdida es que creíamos que el motor de la economía era el sector público. Por eso el sector público creció, desfinanciado, al punto que el salario del sector público era por lo menos 30% más del privado. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás asfixiando al sector privado. Entonces, la visión del presidente de la República, la visión que tenemos acá, que compartimos y les acompañamos, es que el Ecuador tiene que crecer con el sector privado como mayor generador de riqueza, porque es mucho más dinámico. Y el Ecuador, en el sector privado, tiene potenciales en todas las áreas, en energía, en minería, en petróleo, en camarones, en flores, por supuesto. ¿Y proyectos como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, veamos el otro gran reto que tuvo el Ecuador, la crisis energética. Ajá. Llegamos a apagones de 14 horas. Entonces, el gobierno del Ecuador tomó una decisión que la reforzó. Primero, recordemos, pasó una reforma, una ley de reforma, la ley energética número 1. Con esta crisis se necesitaba profundizar. ¿En qué consiste el profundizar ese proceso? El Ecuador tenía que cambiar una ecuación energética construida durante 50 años, que le sirvió bastante bien al Ecuador, que ya era insuficiente. Entonces, dentro de eso necesitábamos básicamente muchas cosas, pero básicamente dos. O sea, más energía, pero que entre el sector privado. Por ejemplo, ahora lo estamos hablando todo el tiempo, dependemos hasta políticamente de la interconexión energética con Colombia. Nosotros estamos aportando para una interconexión energética con el Perú. Probablemente va a duplicar la capacidad, pero con otra variable que es mucho más importante. Por eso es que acompañamos nosotros el BID en que las cosas se hagan bien. ¿Cuál es la Pero hay proyectos específicos del banco. Sí, está aprobado. ¿Apoyan eso? Está aprobado, se lo mando. Sí, es que nosotros entramos con otra serie de agencias y otra serie de bancos, pero por lo menos, si mal no recuerdo, como 250 millones, si mal no recuerdo. Es una nueva forma de cooperación también. Correcto. Pero lo más interesante es esto. ¿De dónde viene la energía del Perú? La ecuación energética del Perú es bastante parecida a la nuestra, con la diferencia, por suerte, gracias a ellos. Apuestan más al gas. Apostaron al sector privado cuando pasaron una crisis energética similar a nosotros hace como 15 o 20 años. Aprendieron la lección. Nosotros lo hicimos, pero la energía del Perú viene del gas. Entonces, si bien es cierto, nuestros estiajes no son exactos, pero igual sufrimos de lo mismo, con el gas no tienes ese problema. Pero todo eso toma años y yo entiendo la impaciencia o el deseo de muchos ecuatorianos que todo lo resolvamos ahora. Todo eso, todos los países que lo han hecho, toma tiempo. Pero para hacerlo bien necesitas planificación, seriedad, un financiamiento barato. Porque esto lo estamos consiguiendo. Aún así, cuando oramos en la década perdida. ¿Financiamiento barato? En la década perdida, estábamos consiguiendo al final créditos hasta cerca del 12, 14, pero además atados a la producción, con lo cual tenías que compensar, sumarle cuáles son los costos que pierdes porque te estaban comprando el producto, comercializando el producto. Sobre todo en petróleo y símbolos, correcto. No, nosotros somos transparentes. Esto es una tasa de interés preferencial, porque somos un organismo multilateral que cree en el país, que le acompaña al país. Más o menos 5%. Enorme. Pero además, en buenos términos, y además, y esto es lo importante, cuando tú vienes donde nosotros, sea sector privado o público, somos una institución, no somos un banco, somos un banco de desarrollo. Entonces tienes que hacerme un planteamiento que el banco y el directorio diga, esto va a hacer crecer el país, esto está protegiendo el medio ambiente, esto está utilizando un crecimiento sostenible, esto tiene mecanismos de compra, de realización de proyectos de estándar internacional. Por eso le acompañamos al Ecuador en ese proceso. Qué importante es escuchar a Roberto Zurieta hablar con ese entusiasmo al Ecuador, que a veces lo perdemos a lo interno, él lo ve mucho con perspectiva futura en lo externo, porque
we are on the right track, dirían los gringos aquí. Lo único que hemos hecho es que hemos retomado el camino correcto. Pero acaba de decir que para que eso funcione, hay que tener continuidad, no hay que perder la paciencia, hay que perseverar en el tiempo. Si alguien lo siente, porque este es un termómetro, el BID, de la posición internacional del Ecuador, es nuestro representante acá. Pero no me he olvidado que comenzamos con esto a propósito de algo que no hemos desarrollado ahora. Algunos detalles de en qué sentido estamos mejor en los dos problemas crónicos que por décadas se detectaron que tenía nuestra relación con este banco. Que justamente por los términos tan blandos de intereses que él acaba de recordar, a la que se conceden créditos de enorme monto, 5%, las exigencias, la condicionalidad, como le llaman, son muy duras, son muy difíciles. Y ese era el pretexto para que Ecuador tenga una mala gestión, porque es difícil de cumplir, son irreales, es que me atrasé. No, es que nada. Es que tenemos que ponernos al nivel de lo que estamos pidiendo para poder seguir exigiendo más. ¿Cómo? Lo tratamos al volver. El BID es el mayor financista del desarrollo del Ecuador y el primero en comprender la necesidad de créditos para seguridad. A nuestro país corresponde elevar su nivel de ejecución en vez de cuestionar la alta condicionalidad para los créditos. El periodo de Roberto Izurieta ha batido récords en logros. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. La industria que crece y que avanza en Ecuador lo hace a través de la eficiencia y la calidad. En cuanto a la energía, con gas natural, las empresas reducen costos, optimizan sus procesos y disminuyen su impacto ambiental. Menos costos, menos residuos, más eficiencia. Es hora de evolucionar. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas, hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¿Sabías que aprender puede ser la aventura más emocionante de tu vida? Desarrollamos experiencias que inspiran, entretienen y despiertan el pensamiento crítico, creativo e innovador. Para colegios, empresas y comunidades que quieren crecer desde dentro. Somos Lipman S.A. Guayaquil. Llámanos hoy y sé parte del cambio. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en 20,000 hogares de los Estados Unidos todas las noches. Y ahí sí nos mandan métricas y se las mostramos a ustedes. Gracias a que la mayoría de suscriptores son ecuatorianos. También en España, por Hispasat, en Galápagos y 22 provincias del Ecuador, una cablera de Colombia, otra de Perú, allá es Zapping, 129, 152. En definitiva, 5 países de América Latina, 148 cableras en total y varias que se integraron recién con la señal de Macrodigital como CNT, Extreme, Claro TV, etc.
vamos a lo que más me intrigaba. ¿Cómo hemos logrado mejorar nuestra gestión de los créditos? Es decir, cumplir los plazos para tener los desembolsos con la periodicidad que se lograba. Y la condicionalidad del banco ha bajado en algo. Es algo más flexible, comprendiendo que el Ecuador está on the right. Primero, como todo en la vida, hay que ser serios, hay que hacer la tarea, hay que hacer el trabajo, hay que presentar los programas. Y el banco, yo creo que está bien que el banco tiene que seguir siendo exigente en la calidad del producto. Porque, de nuevo, la manera como yo veo es que el país necesita que entre recursos. Los recursos van a entrar o por créditos o por inversión. Y si el riesgo país está muy alto, significa que tienen que sacar más plata. Lo que tú quieres, lo que tú buscas, pongamos en el caso de la inversión, ¿cómo buscas una inversión privada que destroce el medio ambiente, que no trate bien a sus empleados, que venga al Ecuador para sacar todo lo que puede sacar e irse con toda la plata que ganó? Correcto. La calidad del crédito y la calidad de la inversión. Entonces, si tú me preguntas, ¿debemos bajar la calidad? No, debemos bajar las condiciones, no en la medida que las condiciones sean para la calidad del país que cumpla los objetivos. Debemos subir nuestra gestión, entonces. ¿Cómo se va a hacer para que nosotros elevemos el nivel en vez de decir, ¿saben que ustedes bájense al nivel de nuestra mediocridad o incapacidad? Y le dejo ese trabajo a nuestra gobernadora, a la ministra de Finanzas, Saría Moya, quien dio su reporte, su informe de labores hace unas 2 semanas, lo vi bien y tiene unos cuadros que a mí me impresionaron, pero eso es tarea, no me quiero meter en las funciones de ella, pero la capacidad de gestión y de ejecución ha mejorado. ¿Por qué? Porque tiene que estar ligado a la planificación. En ese sentido, es una ventaja que ella sea ministra de Finanzas, porque antes estaba en planificación. Entonces, ahí es cuando las cosas funcionan, porque está planificado, está dentro del techo presupuestario, vienen aquí al banco y tenemos un proyecto que muchos de nuestros colegas del directorio, por ejemplo, cuando hicimos los proyectos, los créditos a través de garantías de vivienda, que se ha ganado un premio internacional, el MITI-MITI, el programa MITI-MITI, viene el director, no puedo dar nombre, pero vienen los directores de países desarrollados que leyeron el proyecto y se acercan donde mí y me dicen, interesante el proyecto de Ecuador. Al tema de salud, las medicinas cubre a las enfermedades que están dentro del proyecto, que es básicamente el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Incluye equipamiento, incluye un muy buen paquete de información para perfeccionar, para mejorar los tratamientos. Son $250 millones a una tasa totalmente preferencial con años de gracia, 50 millones que serán entregados en los próximos días para ayudar a esta emergencia de salud que va a ser muy útil. Y esa es básicamente el apoyo que le estamos dando en este caso de salud. De ahí será entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud los que deciden cómo comenzar a canalizar estos problemas, estos recursos conforme a sus necesidades y urgencias. Entonces ahí es cuando vienen las sinergias positivas. Estamos abriendo camino y sentando precedentes. Por ejemplo, en este banco, sin lugar a dudas, en la utilización de garantías. Porque las garantías son mecanismos que estamos utilizando para energía con el sector privado, pero sobre todo en el caso de vivienda, la garantía es un mecanismo nuevo que se ha utilizado poco, a través del cual yo te doy una garantía, por ejemplo, de 150 millones. Pero si el programa está bien armado, eso puede terminar hasta 1.000 millones, porque yo te doy una garantía. Lo que yo entro al mercado diciendo, yo, Banco Interamericano de Desarrollo, he visto ese proyecto y le doy una garantía. Entonces ahí entra el sector privado y dice, nadie mejor que el BID puede haber hecho este estudio, y si ellos ponen plata, yo también. Ya que entró en eso, aprobó una garantía soberana de $77 millones dentro de una línea de crédito condicional hasta 140 millones para facilitar la inversión privada, lo que usted mencionó, en energías renovables no convencionales. Y esa puede subir, dependiendo cómo reacciona el mercado, a muchísimo más. Para el control del gasto público, el BID aprobó un préstamo de $28.1 millones para fortalecer la Contraloría General del Estado. También. Modernizar auditorías, controles. Y en agua potable,
Eso es lo mejor. Saneamiento y vialidad rural. El BEDE firmó contratos ya señalados por $200 millones, divididos en 120 para agua y saneamiento, 80 millones para caminos rurales. Correcto. Tenemos salud, y a lo que voy, tenemos salud, tenemos provenientes de créditos del BID. Claro. Bueno, de nuevo, vuelvo a mi argumento original. En cada uno de estos proyectos, si tú vienes al BID, tiene que ser un proyecto de calidad. Porque lo que buscamos es un producto de calidad a nivel internacional. Para estabilidad vamos a fiscal y ayudar. Crecimiento, el BID aprobó otro programa de $200 millones para la otra parte que usted hablaba, reformas fiscales de inversión privada de energía y turismo. Que nos olvidamos de una cosa. ¿Diversificada está la cartera? No. En la medida que sea calidad, el objetivo es claro. ¿Cómo en tan poco tiempo de gestión se generó esta cumbre concreta acá? ¿Cómo se gestó esto tan rápido, tan preciso? Yo llegaba al Banco Interamericano, una de las primeras reuniones, segundo o tercer día, me hacen esta propuesta en ese momento hablaban de un seminario, traer académicos que hablen del tema de la seguridad. Yo, recién llegado, fui lo más cauto posible. Sí dije que ya habíamos tenido apoyo para hacer una serie de conferencias sobre el tema de la seguridad que son útiles, pero que una más sí se puede hacer, pero no tiene ningún valor agregado, y esa palabra yo la utilicé, valor agregado, y efectivamente después tuvieron la misma información de parte del Ecuador diciendo, sí, agradecemos, pero no es lo que necesitamos. Y así se fue construyendo otro programa que fue el valor agregado. Y entonces el valor agregado que hacemos esto no es una conferencia, aquí llegaron autoridades de los ministerios del Interior, de los ministerios de Justicia, de las fiscalías, de las policías, para un enfoque un poco más político en el sentido de políticas de Estado. El objetivo es crecer para bajar la pobreza. ¿Tiene una estimación del monto? Más de 2.000 millones el año pasado. Nosotros estos últimos 2 años. Generado en estos 2 años. En mi labor, en los últimos 2 años tenemos récords de créditos y créditos de calidad. Son más de 2.000 millones. Cada año. ¿Cuánto le debemos en total al BID, más o menos? En este momento probablemente 8.000 o 9.000. ¿Cómo está nuestra morosidad? De nuevo, en la medida que estás ligado a planificación, comienzas a bajar, no en la morosidad, sino en la ejecución. Fue nuestro problema crónico. Y la ejecución no se da porque no planificas, y no planificas si tienes el techo presupuestario para pagar, porque no puede ser una tarjeta de crédito ilimitada, tiene que ser una tarjeta de crédito con capacidad de pago. Entonces, lo que queremos hacer son las cosas serias. Entonces, sí, hemos mejorado sustancialmente. De nuevo, les recomiendo que vean el informe de labores de la ministra de Finanzas que fue hace 2 semanas y nos va a ayudar. Estamos avanzando en eso y donde nosotros también, por ejemplo, por darte un ejemplo, quizás esto coloquialmente lo voy a decir, que sea inapropiado. No hay problema. Quieren venir aquí a este despacho que quieren y me presentan un proyecto interesantísimo. Pero ¿cuál es mi trabajo? Vayan a finanzas, porque si no nos desordenamos, hermano. Correcto. Si yo te digo que hagamos, aquí en esta institución se van a dar cuenta que no entra en el techo presupuestario y que estaría yo aprobando un crédito que no puedo desembolsar porque no tengo techo presupuestario. Entonces, es lo que le digo, hagamos las cosas en orden, no te apures, hagámoslo bien, anda a finanzas. Habla con finanzas, hay techo, ¿cuánto es el techo? Se prioriza dentro de la planificación que se hace previa y las cosas salen bien. ¿Sabe qué? Con una ventaja, yo le decía hace un rato cuando hicimos la pausa anterior a Roberto Usurieta, pocas veces lo he oído comunicar con tanto apasionamiento y convicción. Y ustedes les constará también lo mismo. Tenemos una ventaja ahora en este representante en el BID. Más allá de su formación técnica, porque sobre todo es economista, aunque es la faceta menos conocida, es su capacidad de comunicación. Ojalá en los bloques anteriores ustedes hayan valorado, comprendido y dimensionado la trascendencia de lo que dice por la pasión con que lo comunica. El BID es el mayor financista del desarrollo del Ecuador y el primero en comprender
la necesidad de créditos para seguridad. A nuestro país corresponde elevar su nivel de ejecución en vez de cuestionar la alta condicionalidad para los créditos. El periodo de Roberto Isurieta ha batido récords en logros. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Hoy, generar energía termoeléctrica no tiene que costarle más al país, ni al bolsillo de los ecuatorianos. El gas natural permite producir electricidad de forma más eficiente, con menos emisiones y a menor costo que el diésel. Es momento de cambiar y tener energía más limpia, segura y sostenible para todos. Para esto debemos producir más gas natural e importar GNL, gas natural licuado, de manera urgente. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta entrevista especial en Washington, como una serie de programas que venimos a hacer acá, es posible gracias a los auspiciantes tradicionales que tenemos y su esfuerzo excepcional. Más gas natural, menos gasto público para más crecimiento económico, Interagua y Ban Ecuador. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión ordinaria, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas, el único autorizado para eso. Y grabamos en las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, gracias a nuestro equipo y la unidad especial que se desplazó acá, haciendo 3 personas lo que normalmente hacemos 7. Eficiencia. Exacto. ¿Qué más cabe añadir en esta revisión que estamos haciendo a vuelo de pájaro de relación del Ecuador con el banco y proyectos del banco con el Ecuador? El apoyar las reformas. El Ecuador, el informe de labores del presidente de la Asamblea se dio hace poco. La cantidad de leyes y reformas que hemos aprobado solamente se había logrado cuando se tenía
el dominio total, por decirlo así, de los poderes del Estado. Las leyes energéticas nos han ayudado mucho. Las leyes de control de gasto nos han ayudado mucho. Por ejemplo, el Ecuador sí tiene muchas leyes de control de gasto, pero tenemos que ser todo de gasto público, más estricto. Por ejemplo, también con los gobiernos autónomos del Ecuador, en donde se cumpla la obligación que tienen de subir los porcentajes de inversión y no tener ese monto sin ninguna restricción para aumentar los empleados públicos. De nuevo, el concepto es muy básico pero importante. Lo que tiene que crecer es el sector privado. ¿Y en qué otras áreas está incursionando el banco? En mi época, recuerdo, se puso muy de moda como una novedad al principio, y luego fue una política el atender y especializarse en mujeres, dada la marginación que tenía este sector en general en Latinoamérica. Luego hubo mucho énfasis en lo eco, impulsar todo aquello que tuviera un impacto favorable en lo ecológico, sin que el banco haya descuidado eso, porque he descubierto o he revisado la serie de proyectos en esa línea. ¿En qué se sujeta el BID ahora a las preocupaciones contemporáneas? Yo estoy aquí 2 años y el directorio me ha honrado y realmente con mucha emoción. Apenas cumplí el primer año, me nombraron 2 cosas. El coordinador de GRULAC, de los países de América Latina, era muy importante porque justo en el año pasado, cuando hay un nuevo gobierno de Estados Unidos y otra serie de debates que también se traducen en el directorio, de un instrumento que tenemos en el banco que es para apoyar las reformas, y los Estados Unidos y otros países eran muy críticos de eso. Entonces, con GRULAC pasamos un proceso sumamente complicado en el cual llegamos a un acuerdo muy importante que va a ser muy importante para el Ecuador para el próximo año. GRULAC es México para abajo. Todo. Bueno, el grupo latinoamericano excluye Estados Unidos y Canadá. Que todo, porque está dividido entre los que prestan y los que recibimos los préstamos. Okay. Todo me explico. Entonces nosotros sí queríamos, y eso fue un proceso muy complicado, y agradezco al directorio que me dio este honor, pero el otro viene, esto es interesante primero porque el Ecuador tiene uno de los porcentajes de participación de mujeres en el gabinete más alto de toda la región, si no el más alto, y por además mi trayectoria, yo he luchado mucho por esos derechos, y me nombraron el coordinador del grupo de trabajo de género y diversidad, que es muy importante. Entonces, todo eso le ha ayudado al Ecuador porque, o sea, ya tienes una presencia distinta. Y efectivamente hemos apoyado proyectos de esa naturaleza, pero también hemos apoyado swap de deuda. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, que no ha sido fácil y hemos conseguido, otra de las cosas que hacemos es innovación y tecnología. Y todos los años, BID Invest, todos los años en un país realiza un foro internacional que es de altísimo nivel. Yo estuve en el anterior, 2.000 personas de muy alto nivel hemos conseguido porque nos candidatizamos, hicimos el lobby y ganamos el forum, el Get Forum de tecnología e innovación de este año va a ser en el Ecuador en octubre. Y desde ya les invito para sobre todo los jóvenes y todos aquellos que están en empresas tecnológicas y de innovación, ese va a ser un encuentro a nivel internacional, probablemente los más grandes que existe, y la sede va a ser en Quito, en octubre. Después les vamos a dar mucho más información, pero ha sido muy importante que eso lo logremos. Y de nuevo, estamos logrando eso porque antes de eso, el presidente de la República, que tiene mucho interés en estos temas, persona joven, siempre y cuando el sector privado apoye. Y apoye, ya sabemos, apoye con los recursos para organizar, porque es una operación que va a ser el principal beneficiario y demás. Ok. ¿Qué es la expectativa pendiente? Tras esto, ¿cuáles son las conclusiones y reflexiones principales de Roberto Isurrieta? Con eso volvemos en la parte final del programa. El BID es el mayor financista del desarrollo del Ecuador y el primero en comprender la necesidad de créditos para seguridad. A nuestro país corresponde elevar su nivel de ejecución en vez de cuestionar la alta condicionalidad para los créditos. El periodo de Roberto Isurrieta ha batido récords en logros.
nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En las carreteras, cada kilómetro y cada dólar cuentan. El transporte pesado debe usar gas natural en sustitución al diésel para reducir costos de combustible, contaminar menos y mejorar la calidad del aire. Menos diésel y más gas natural en el transporte pesado son más eficiencia. ¿Sabías que aprender puede ser la aventura más emocionante de tu vida? Desarrollamos experiencias que inspiran, entretienen y despiertan el pensamiento crítico, creativo e innovador. Para colegios, empresas y comunidades que quieren crecer desde dentro. Somos Lipman S.A. Guayaquil. Llámanos hoy y sé parte del cambio. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos esta rápida y a la vez profunda, cosa curiosa conseguir los dos aspectos, velocidad y profundidad, revisión del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro acompañamiento al Ecuador, de la situación de nuestros créditos y aspiraciones acá, la visión del país que eso nos da, la que tiene Roberto Izurieta, para preguntarle, ok, después de este rápido balance, ¿qué nos queda por hacer y qué tenemos todavía pendiente? ¿Cuál es su visión a futuro de esto? Yo, como el presidente, como la ministra de Finanzas, como muchos de los ecuatorianos, y espero la mayoría de los ecuatorianos, yo creo en el Ecuador. Yo creo en el potencial del Ecuador. He viajado mucho por toda América Latina, he trabajado mucho por toda América Latina. El Ecuador es un país de oportunidades. ¿Cómo podemos utilizar esas oportunidades para crecer de manera sostenida con un objetivo de disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida? Pues haciendo la tarea, haciendo el trabajo. Y yo quiero agradecer el apoyo que hemos tenido de la Presidencia de la República, de la Presidencia del BID, de la Administración del BID, de nuestra representación del BID en el Ecuador, del Ministerio de Finanzas. Todos juntos trabajamos de una manera planificada, ordenada, para hacer uso de esas oportunidades. En la medida que el riesgo país se mantenga y baje a esos niveles, el país va a ser viable a inversiones, sea a través de crédito o de inversiones directas, aún las nacionales o las extranjeras. Hay muchas cosas que podemos hacer en el Ecuador. La agenda de crecimiento que ha planteado el presidente de la República y la ministra de Finanzas se basa en el sector privado, porque el sector privado es el mayor generador de mano de obra y lo que queremos es generar empleo. No podemos afrontar los retos de seguridad si no afrontamos los retos de crecimiento. El año pasado crecimos bien, 3.7. Este año esperemos, veamos qué pasa en toda la arena internacional. El país debe seguir creciendo y el Banco Interamericano de Desarrollo será un socio estratégico en ese crecimiento. Le estamos acompañando al Ecuador a crecer con eficiencia, con calidad, pero con objetivo claro. No crecer por crecer y no crecer para que alguien se lleve ese crecimiento. Crecer de una manera sostenible para que el pueblo ecuatoriano se beneficie a través de inversión, de empleo y, sin lugar a dudas, bajar los índices de inseguridad. Economista Izurieta, gracias por su tiempo, por este especial privilegio en su apretada agenda, pero sobre todo gracias por su gestión y los resultados que usted ha conseguido. Gracias por la visión que nos traslada, realista,
positiva, optimista, no deslumbrada del Ecuador y de lo que significa nuestro país para este organismo de desarrollo. Gracias por decir con toda franqueza. Sería muy fácil si bajen la condicionalidad, quizá... No. Nosotros tenemos que subir al nivel. La condicionalidad fuerte, exigente del banco, además, es una cuestión esencial de su modelo multilateral. Sin ella no podría funcionar de la manera en que ha funcionado. Entre el 2018 y el 2015, los desembolsos del Banco del Ecuador fueron 6.635 millones de dólares aproximadamente. El nivel general de créditos, como él dijo, está en los 8.000, 9.000. Nuestro cumplimiento ha mejorado, nuestra morosidad ha bajado. Nuestros retrasos tienen que ver con otra cosa. Aquí la gente cree que cuando se aprueba un crédito se hace el desembolso. Hay trámites posteriores, se aprueba, luego hay que firmar, luego hay que chequear por qué fue elegible el Ecuador, luego cumplir las primeras condiciones para el primer desembolso. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Ecuador en una cosa que él ha destacado muy bien, en que se proceda planificada y organizadamente para conseguir los resultados que queremos. No en que se nos tenga comprensión, en que nosotros comprendamos las exigencias del ambiente internacional para lograr el respaldo que hasta ahora hemos logrado en estos primeros 2 años, con un nivel de gestión excepcional. Espero que lo transmitido a ustedes les renueve un poco la fe en el país. Tan fácilmente perdemos a veces. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Agradecemos el apoyo de Interagua, 25 años con Guayaquil. Desarrollo, calidad e innovación. Gas natural, menor gasto público, más crecimiento económico. Ban Ecuador, Crédito Pyme.